Bueno, voy a presentar a Patricia Chávez, que Patricia Chávez es profesora formada en la Universidad Nacional de Cuyo, magíster en didáctica y doctoranda en historia en la por la Universidad de Buenos Aires, docente, investigadora, formadora de investigadores en la Universidad Nacional de Cuyo, autora de artículos, compiladora de libros sobre la relación entre militancia e historia. Pero yo quisiera agregar en la presentación de Patricia algunas cosas que no aparecen cuando uno arma el currículum. Todos quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con Patricia destacamos siempre su calidad humana, su generosidad. Son cosas que no aparecen en los currículums y sin embargo tal vez deberían empezar a aparecer. Y en el caso de Patricia, bueno, al lado de sus títulos formales debería aparecer esto, su calidad como colega, como compañera de laburo. Así que Patricia nos va a hablar de militantes de vocación educacionalista en Argentina en la década de 1970. Así es como titula su presentación. ¿Qué tal? Gracias por la presentación. ¿Se escucha Tem- bien? sí, temía que no hubieras escuchado la presentación, que fue emotiva, Patricia. Sí, no, muchas Eh, gracias, muy exagerado, si, Juan si le, Pablo. le Te vamos a pedir agradezco un a montón. Dani que comparta el Power. Si estás ahí, Dani. Bueno, mi ponencia está relacionada con los militantes de vocación educacionalista en la década del 70. También es un tema que estoy trabajando en investigación. Mi interés está puesto en la historia de la educación de adultos, específicamente también en la educación popular. Y bueno, esta presentación es sobre las militancias políticos sociales que se van conformando antes de llegar a la DINEA CREAR. En la segunda diapositiva, estoy acá con dos compu, porque bueno, tuve dificultades para escucharles. Te alcancé a escuchar, Carlos. Gracias, Patri. En la segunda diapo, bueno, el tipo de reconstrucción que, que se ha hecho es, digamos, desde la experiencia histórica. ¿Qué tipo de experiencia histórica? Allí usamos a Thompson para el cambio social desde la educación y ahí Freire y Gramsci. Bueno, el tema es que lo hemos tenido que analizar en diferentes territorios, poblaciones, y yo más bien me he enfocado, digamos, en la historia local, es decir, en los entrevistados que podía tener más a mano, y bueno, también eso me llevó a la historia oral, y bueno, hay una expresión que me interesa, que es la historiografía de militantes, que Omar Hacha la vincula con la de los anarquistas, porque bueno, de alguna manera el testimonio queda, a no ser que haya habido revistas o manifiestos, queda en los propios militantes y en la memoria. Vamos a la otra diapo, Dani. Bueno, la idea, digamos, es buscar de alguna manera en el periodo previo al 73 cuáles son las organizaciones político-militantes en Argentina que llegaron a la CREAR, que fue una gran campaña alfabetizadora, pero también mucho más. Entonces, eso, digamos, tiene como dos partes, les decía. Una parte es que la DINEA es una estructura institucionalizada y otra parte es que al crear van a llegar ya en el periodo de la democracia, en el 73 con Cámpora, grupos que previamente han sido militantes, ¿sí? En la otra placa, un poco lo que he tratado de mostrar es preguntarme cuáles de esos grupos que ya tenían alguna participación o algún grado de representatividad en el territorio van a ser los que tienen una concepción del poder que les permite activar en el territorio cuando llegan a la CREAR. Eso se ve en la otra placa, que ahí, bueno, un poco la idea es, no sé si se ve la placa siguiente, ahí está. Eh, yo como trabajo en Mendoza, también está el tema de que hay ciertas fuentes que son más
asequibles y al mismo tiempo tienen características particulares. Bueno, acá tenemos, digamos, los grupos católicos que van a tener mucha influencia en Mendoza con un sacerdote que le llamaban Macuca, Juan María Llorens, en el barrio San Martín, fue prácticamente uno de los organizadores junto a las cooperativas en las que había representatividad de muchos chilenos y chilenas, de armar de un basural un barrio. Y otro anudamiento interesante van a ser los sacerdotes del tercer mundo, que en Mendoza se le llamó el grupo de los 27 porque 27 sacerdotes renuncian simultáneamente, inmediatamente del Concilio Vaticano II, a sus diócesis. Eso es prácticamente la mitad de la cantidad de diócesis que hay en Mendoza. Y en la placa un poco está, digamos, una famosa tapa de lo que dijo el sacerdote Benítez cuando se le consultó qué opinaba sobre los jóvenes que habían realizado la muerte, juzgamiento, asesinato, distintas expresiones que se utilizó, ejecución sobre Aramburu. Y el padre Benítez contestó: no seré yo el que tiraré la primera piedra. Esto está en la revista de Cristianismo y Revolución, y bueno, eso me permite ver un anudamiento interesante de los grupos católicos que van a permear mucho a la campaña alfabetizadora porque están muy en sintonía con el pensamiento de Freire. Después, en la otra placa tenemos esos grupos que ya son militantes armados, ¿sí? Especialmente, digamos, un caso especial es el caso de la FARC. La FARC, de alguna manera, las Fuerzas Armadas Revolucionarias van a tener como característica que van a tratar de entender el peronismo porque son organizaciones que vienen de una formación de izquierda. Entonces, consideran que hay que analizar el peronismo y entender de alguna manera las condiciones en que se ha formado, y llegan a la conclusión de que la historia de la clase obrera en la Argentina es la historia del peronismo. No tan simple, con muchas discusiones, pero van tomando como un lenguaje marxista para hacer el análisis del peronismo, y empiezan a utilizar un lenguaje del peronismo para concebir ciertos fenómenos estrictamente de la clase obrera. Y bueno, ahí es interesante porque va a haber en esta agrupación militantes de características especiales, en el sentido de que eran militantes muy formados, intelectuales, y de alguna manera ello va a permitir que abastezcan, digamos, con mucha interpretación a esta organización. Lo más importante que debo decir que FARC no fue una sola, en todo el país hubo muchas FARC, proto-FARC, post-FARC, porque bueno, una metáfora que sirve para analizar las organizaciones militantes es la de los afluentes y ríos. Llegaron a construir un río denominado FARC, pero venían de múltiples afluentes, y por eso a veces sirve mucho esta caracterización de la metáfora de los ríos y los afluentes, o una más sociológica que tiene que ver con círculos cerrados, de intelectuales, que luego se van conformando en grupos, y que de esos grupos se van armando redes a lo largo de todo el país, en un país tan grande. Seleccioné chiquito así para ilustrar de alguna manera el pensamiento de Carlos Olmedo en el reportaje a la FARC, cuando dice que cuando hoy se caracteriza el peronismo como experiencia nacional burguesa, o de alguna manera se entiende que se trata de una especie de pasado, de pecado histórico que el pueblo debe purgar, se está cometiendo en esencia el mismo error.
ellos van a ir construyendo, digamos, esta idea de que podían llegar a ser, digamos, los que elaboraban la concientización de las bases. Después en otra placa, compañero, gracias. Vamos a tener esta otra agrupación que es la de, que también se puede aplicar la misma metáfora, ¿sí? De ríos, afluentes, donde vamos a encontrar, porque las Fuerzas Armadas Peronistas, la FAP, vienen un poco de la resistencia peronista que se inicia en el 55 cuando cae Perón, y allí empalman viejos peronistas con varias organizaciones, tal vez una de las más conocidas es ARP, que fue la que fundó John William Cook, dentro de esas organizaciones, digamos, de características de resistencia peronista. Y también peronismo de base. Lo que pasa es que hay divisiones, una de ellas es la división de oscuros y iluminados, los iluminados por esta idea de que eran más marxistizados, ellos mismos se denominaron así, y los oscuros porque de alguna manera eran más verticalistas y seguían el pensamiento y la identidad peronista. Esa división se produjo pre-1968, pre-Cordobazo, quiero decir, y dentro de la organización se da un proceso de homogeneización compulsiva. Yo le llamaron proceso de homogeneización política compulsiva. Y bueno, hay testimonios muy interesantes como desde la cárcel trataban de dar su posicionamiento para estar presentes de alguna manera en los debates. Y bueno, y posterior a esa división vamos a tener que se arman varias FAP. Las FAP nacionales, las FAP 17 son las más conocidas, más fuertes, y peronismo de base. En Mendoza, peronismo de base va a ser muy importante porque empalma con el movimiento de los sacerdotes del tercer mundo, y empalma a su vez con una concepción del territorio. Yo brevemente en esa etapa con Katy, nuestra opción por el peronismo, he tratado de resumir en algo que dice con Katy: el proceso del país exige la presencia de estos guerrilleros de lo cotidiano. Con Katy era uno de estos sacerdotes que habían renunciado a sus hábitos y estaba en contacto permanente con la CGT de los argentinos, y es parte de los grupos que colaboran con peronismo de base y van a tener mucha presencia, no solo en el barrio San Martín, sino en Virgen del Valle. Después hacen sus propias organizaciones estudiantiles, no en la universidad, sino en el sentido de fundar sus propias agrupaciones, en las que vamos a tener profesores interesantes como Mauricio López, desaparecido por la dictadura, Enrique Dussel, mendocino, exiliado por la dictadura. Y bueno, esas organizaciones, de alguna manera les quiero decir que la Universidad Nacional de Cuyo estaba cerrada para todas estas figuras que procedían de la izquierda, hasta el 73, que va a haber otra perspectiva. Bueno, y por último, la otra diapo, gracias compañero, es la de los montoneros, ¿sí? Más allá de todas las discusiones que pueden existir de la relación de Montoneros con Perón, un poco lo que he tratado de buscar es cómo ellos trataban de activar lo que llamamos hoy el territorio, y trataban de escapar a esta expresión de que no era posible el socialismo nacional en un solo barrio, ¿sí? Que había un proyecto mayor al cual ellos colaboraban, y esto se vio en los frentes de masas que van a ser fundados a fines del 72 con la apertura democrática, la JP, la JTP, la Juventud Trabajadora Peronista, la Juventud Universitaria Peronista, la UES, la agrupación Evita, el movimiento de inquilinos peronistas. Y al tener, digamos, ellos una perspectiva
que utilizaban la expresión frentes de masas, utilizaban también el concepto de lucha integral, es decir, no se trataba de encerrar en una única perspectiva la militancia. Esto duró muy poco, porque, bueno, como sabemos, Montoneros resuelve separarse del gobierno de Perón, y bueno, ahí yo traté de poner esta expresión de que en Descamisado se publica en septiembre del 73, cuando están a punto ya de partir la alianza con Perón, que dice Firmenich: el poder político brota de la boca de un fusil. Si hemos llegado hasta aquí, ha sido en gran medida porque tuvimos fusiles y los usamos. Para contrarrestar esta imagen violenta, digamos, un poco parece decir lo que pasaba en las bases. Hubo muchísimas agrupaciones montoneras barriales, y el problema es que cuando Montoneros pasa a la clandestinidad, estas organizaciones quedaron. Y bueno, por último, preguntarnos cuáles fueron de estas organizaciones de vocación educacionalista las que llegan a la crear. Hasta ahí mi presentación, compañeros. Muchas gracias, Patricia. Por supuesto, tengo también aquí anotadas preguntas en relación a tu presentación y en general también a tu trabajo.